Junto con el maíz, el trigo es uno de los cultivos que incorpora mayor porcentaje de fertilizantes en nuestro país. Como antecesor a la soja, podría ser un excelente punto de partida si se piensa en una rotación sustentable. Y es por eso que nos dirigimos al INTA Pergamino para conocer de cerca, junto a Gustavo Ferrari, cuáles son los resultados de los ensayos y las bases de una correcta y estratégica nutrición a lo largo del tiempo. En el contexto de la agricultura argentina, a veces resulta complicado pensar en el mediano plazo. El especialista en nutrición del INTA Pergamino, Gustavo Ferraris, describe cuál sería la estrategia adecuada para lograr una fertilización que impacte no solo en el trigo, sino también en la soja. Las secuencias de doble cultivo son una alternativa que nosotros recomendamos por su aporte a la sustentabilidad. Hacen aportes muy importantes de carbono, cubren el suelo durante un periodo muy importante del año y son exigentes en cuanto a nutrición, fundamentalmente en lo que es fósforo, nitrógeno y azufre, que son los tres elementos, ¿no es cierto?, que sí o sí tenemos que cubrir. Nitrógeno, fósforo y azufre cubren las necesidades de rendimiento y calidad de los cultivos de invierno y a su vez fósforo y azufre, un componente importante, queda en el suelo para abastecer las necesidades de soja de segunda o también de maíces de segunda, ¿no es cierto?, que es una opción creciente. En esos casos, sobre todo de maíz, se requiere una refertilización, pero no obstante ello, los aportes que se hacen al cultivo de invierno son importantes, ya son un crédito hacia la nutrición del segundo cultivo. ¿Y el nitrógeno, fósforo y azufre, sobre qué propiedades está actuando en el cultivo de trigo y cómo se relacionan estos con los micronutrientes para obtener no solo mayor rinde, sino también calidad? Nitrógeno interviene sobre la expansión foliar, la cobertura y la duración del área verde, mejora la eficiencia fotosintética y el contenido proteico de los granos. Azufre tiene funciones bastante parecidas y en el caso de fósforo es un elemento que más bien interviene modificando el crecimiento y el porte de la planta. No afecta tanto la eficiencia de los procesos, sino que nos permite tener una planta más grande, con mayor biomasa aérea, mayor biomasa radicular y por lo tanto más apta para una captura mejor de recursos. Entre los micronutrientes, el más importante para las gramíneas es el zinc, umbrales de 1 parte por millón. Nosotros vemos que principalmente en maíz, pero también en otros cultivos están indicando una necesidad de fertilización cuando estamos por debajo de esos niveles. Y aquí, digamos, en estos ensayos estamos comprobando y evaluando y también ajustando ya en algunos casos nuevas estrategias de nutrición que tienen que ver con otros elementos como puede ser boro y también la acción de compuestos no nutricionales como pueden ser hormonas de crecimiento, promotores de crecimiento vegetal, biofungicidas, bioestimulantes, ¿no es cierto?, que son parte de una nueva tecnología de nutrición donde en algunos casos se conoce bastante ya y si bien su implementación práctica no es tan grande, creemos que pueden dar un aporte significativo en los próximos años. Los fertilizantes han ido cambiando su composición con el objetivo de ofrecerle al cultivo lo que necesita en el momento adecuado. Básicamente lo que tratan es, en el caso de algunas fuentes que son las ureicas, que son las más expuestas a volatilización, protegerlas de ese proceso, en otros casos tener una liberación lenta que haga que, por ejemplo, en aplicaciones tempranas, como pueden ser a la siembra, la oferta hacia el cultivo sea sincronizada a lo largo del tiempo, de modo que estén menos sujetas a pérdida y lleguen a tiempo para corregir componentes tardíos del rendimiento o aún la calidad. En este sentido también nosotros vemos hacia el próximo año una gran cantidad de fuentes o de liberación controladas o de inhibidores de pérdidas o incluso fuentes de mayor solubilidad, tanto de fósforo como nitrógeno, que en alguna medida van a completar la oferta, digamos, de fuentes que tenemos, más allá de las commodities tradicionales que creemos que van a ser las que seguirán de todas maneras ocupando la mayor proporción del mercado. ¿Y cómo los modelos de simulación y los sensores activos de nitrógeno pueden asistir para aumentar la determinación correcta de una nutrición a lo largo no solo del cultivo, sino también de las necesidades de la rotación? El foco de la agricultura está en una situación de precios más ajustados, está pasando su foco de nuevo, de la productividad a la eficiencia. Entonces, este tipo de herramientas, digamos, que nos permiten leer el cultivo, ¿no es cierto?, a través de distintos momentos del ciclo,
tienen esa característica de ser capaz de tener un sensoramiento más acotado, más ajustado, más preciso, digamos, ¿no es cierto?, a lo largo del ciclo de cultivo, de modo de ir detectando sus necesidades y hacer pequeños ajustes que nos permiten maximizar la eficiencia de uso de los nutrientes. El concepto, digamos, ¿no es cierto?, de ajustes regionales, creemos que no lo podemos usar más. Tenemos que ir a un manejo mucho más sitio específico, donde la calidad del ambiente, el nivel de productividad, ¿no es cierto?, las características del suelo, incluso las variedades, ¿no es cierto?, que estemos utilizando, o el mismo objetivo, si vamos a priorizar rendimiento o calidad, que en una vez, por ejemplo, en un cultivo como cebada puede priorizarse más la calidad que el rendimiento. Bueno, son todas cosas que modifican, ¿no es cierto?, las estrategias de fertilización y modifican también la dosis óptima económica. Entonces, cuanto mayor cantidad de herramientas tengamos para medir eso, más eficientes vamos a ser. Y realmente dentro de este proyecto creo que es pionero y líder en esto, y nosotros estamos trabajando en nuevos sensores, medidores de clorofila, medidores de índice verde, imágenes que nos permiten realmente, ¿no es cierto?, conocer mejor nuestros lotes, nuestro sistema de producción, y con el objetivo siempre de ganar en eficiencia. Ferraris apunta a cómo debería diseñarse una estrategia ajustada pero sustentable, pensando en el contexto económico que viven los productores. Hay elementos, digamos, como el fósforo, que tienen baja movilidad, tienen efectos residuales, donde las estrategias de largo plazo son las que indican el nivel de nutrición del cultivo. Muchas veces la disponibilidad de fósforo con la que crece un cultivo depende más de la historia de fertilización que de la aplicación misma de ese año. Para los nutrientes que tienen menor residualidad, como es el caso de nitrógeno o azufre, son estrategias más puntuales, donde nosotros vamos mirando el cultivo, digamos, más que pensar en una estrategia tan de largo plazo. Yo creo que están ocurriendo cambios importantes. Decíamos hoy el tema de pasar al paradigma de la eficiencia. Eso requiere más diagnóstico y más seguimiento. No es que cualquier insumo el cultivo me lo va a pagar sí o sí, sino que tenemos que ir viendo cuáles realmente se justifican. Y por otro lado, creo que un cambio muy significativo es que vamos a necesitar una intensificación de las rotaciones. Más cultivos, ¿no es cierto?, por unidad de tiempo. La problemática, por ejemplo, de las malezas tolerantes, que es una cosa asociada, digamos, a los sistemas productivos, nos lleva a que, por ejemplo, la amplia difusión que tuvo el monocultivo de soja ya no lo vamos a poder hacer más, no vamos a poder tener un suelo descubierto 7, 8 meses del año, sino que vamos a necesitar hacer cultivos de invierno, cada región con lo más adaptado. En algunas zonas serán legumbres, en otros lados sea cebada, en otros el trigo, pero vamos a necesitar tener mayor ocupación del suelo y un uso más eficiente del recurso para, entre otras cosas, competir por las malezas y también tener más productividad por unidad de tiempo. Ya no, el productor quizá no pueda pagar el costo fijo del acceso a la tierra con un solo cultivo. Al analizar el cultivo de soja, Ferraris describe las opciones que podrán tomarse para romper con los techos promedio de rendimientos actuales. Ese es un desafío muy importante. En soja quizá es donde la distancia, digamos, entre los rendimientos potenciales o los alcanzables son más distantes de lo que son los reales alcanzados a nivel de campo. Nosotros en los últimos años hemos trabajado bastante en lo que es brecha de rendimiento. Nosotros creemos que la soja a nivel general tiene una brecha de un 20% alcanzable a nivel de manejos y de insumos. ¿Qué quiere decir esto? Que un cultivo donde nosotros optimizamos el uso de insumos con relación a otro tratamiento al que no le aplicamos nada, tiene una diferencia de rendimiento aproximadamente de un 20% que debemos capturar. El resto, ¿no es cierto?, se configura a través de la interacción genotipo por ambiente, que es la interacción entre fechas de siembra y grupo de maduración, básicamente lo define. Dentro de ese 20%, la nutrición de cultivo quizá es, a través del aporte de fertilizantes, es quizá la tecnología de insumos de más impacto. En la zona es bajo el nivel de fósforo, casi todos los lotes menos de 10 partes por millón, entonces necesitan ser fertilizados. Si la disponibilidad es muy baja, no solamente tenemos que fertilizar, sino que tenemos que ir a dosis cercanas a la reposición, alrededor de 20 unidades de fósforo, hasta ese nivel tenemos respuesta. Decimos con niveles de fósforo en el suelo por debajo de 10 partes por millón. Si estamos en niveles moderados, alrededor de 15, digamos, ¿no es cierto?, tenemos respuesta a la fertilización, pero menor impacto de la dosis. Entonces, ese es el principal nutriente, digamos, para el rendimiento del cultivo de soja. Luego hay prácticas que son ampliamente adoptadas, conocidas y tienen un alto retorno, como por ejemplo el uso de inoculantes que aportan bacterias fijadoras de nitrógeno,
que están naturalizadas en el suelo, pero que a lo largo del tiempo van perdiendo su eficiencia para fijar nitrógeno, porque la bacteria lo que prioriza es su supervivencia. Entonces, dentro de su genoma lo transforma para permanecer viva y no para fijar nitrógeno. Ha habido un notable avance, ¿no es cierto?, en los últimos años en cuanto a formulaciones, tratando de aportar otros microorganismos inductores de la nodulación que hacen que se acelere, digamos, el reconocimiento entre planta y bacteria, dando nodulaciones más eficientes, y también en la compatibilidad con otras moléculas, por ejemplo fungicidas, destinadas al tratamiento de semillas, lo cual permite, digamos, no solamente enfocarla desde el punto de vista nutricional, sino también protegerla, permitir una mejor emergencia y una mejor sanidad desde el arranque. Uno de los desafíos para la comunidad científica, organizaciones y productores es apuntalar el manejo que permita mejorar los porcentajes de proteína de soja. Ese es un gran desafío, ¿no es cierto? Hay una gran preocupación. El año pasado nosotros hicimos varios ensayos motivados, ¿no es cierto?, por inquietudes de Axoja, de empresas de fertilizantes, de mismo fertilizar. Es una problemática que en alguna medida afecta a la competitividad argentina. Hay diversos factores de clima, de ambiente. Yo creo que en Argentina se generan relaciones entre rendimiento y aporte de nutrientes muy tiradas, digamos, hacia la eficiencia, o sea, producimos mucho rendimiento con pocos nutrientes. Eso genera condiciones de dilución, que hace que la soja argentina en general, por ejemplo, tenga menores contenidos de proteína que la americana, donde hay mucho nitrógeno residual proveniente de aquel que se aplica en el cultivo de maíz. Creemos que en buena parte también puede ser un problema nutricional. Y el gran interrogante es cómo le podemos aportar nitrógeno a ese cultivo, siendo que la fijación de nitrógeno es un proceso muy regulado por parte de la soja y que ante aportes externos, por ejemplo nitrógeno químico, lo que hace la soja es dejar de fijar nitrógeno por vía de las bacterias, que es el nitrógeno más barato y más eficiente que nosotros podemos conseguir. Estamos trabajando, creemos que la manera de modificarlo es hacer aportes de nitrógeno hacia la parte final del ciclo de cultivo, cuando ya la fijación va decayendo y el llenado de grano se transforma en el principal destino, ¿no es cierto?, por parte de los nutrientes almacenados en la planta. Estamos trabajando con nutrientes foliares, nutrientes al suelo, con otros elementos que sin aportar directamente nitrógeno generen interacciones positivas que hagan que la planta pueda asimilar más nitrógeno del suelo o puedan hacer más eficiente la fijación biológica de nitrógeno. El desafío es lograr incrementos significativos, porque la soja usa cantidades muy importantes de nitrógeno. Modificar, por ejemplo, el 1% de la proteína significaría una absorción adicional muy grande, ¿no es cierto?, de nitrógeno por parte del cultivo de soja, con lo cual, digamos, es un desafío importante, pero que nuestro sistema se debe plantearlo, porque se puede transformar en una barrera, digamos, para nuestras exportaciones. Creemos que la nutrición puede hacer una contribución significativa, ¿no es cierto? Y bueno, estamos en esa búsqueda.